En las películas de Rayo McQueen podemos encontrar personajes bastante memorables, pero existen otros que esconden un sinfín de misterios sin resolver. Y uno de ellos se trata de Rojo, el único camioncito de bomberos que tenemos en Radiador Springs. Y una de las preguntas más intrigantes que nos hacemos al ver este personaje es ¿por qué no habla? ¿Fue así desde su nacimiento o hay algo más que nos esconde? Así que en este video vamos a descubrir las verdaderas razones por las cuales Rojo no habla. Rojo parece estar muy a gusto con su vida en Radiador Springs. Es un buen ciudadano, pasa sus mañanas regando las plantas del pueblo y le gusta ser muy considerado con todos sus amigos. Es de los personajes más sentimentales en el mundo de Cars. Entonces, si pareciera estar tan bien, ¿qué es lo que nos esconde? Antes de que se comenzara a grabar la película de Cars, los directores tenían pensado en que este camioncito de bomberos sí pudiera hablar como los demás personajes. Incluso contrataron a alguien para que le diera vida, y el encargado de darle voz sería Joe Ranft, un co-guionista de la película de Toy Story. Sin embargo, no tuvo ningún diálogo real en toda la película, solo suspiros y gruñidos. Pero para Cars 2, Joe Ranft ya no formó parte del equipo, ya que trágicamente falleció en un accidente automovilístico en el año de 2005. Hasta aquí muchos dicen que simplemente este es el motivo por el cual Rojo ya no habló. Joe Ranft falleció y por eso no le pusieron diálogos en las siguientes películas, y así Pixar dejaría esta característica como homenaje a su gran amigo Joe. Pero nosotros queremos ir más a fondo con esta pregunta. Estoy seguro que hay algo más detrás del por qué Rojo no habla y no creo que tenga que ver con la muerte de Joe. Y las pistas nos las dejaron a través de las películas de Cars. Una de las posibles respuestas tiene que ver con las explicaciones que nos comparten los personajes acerca de la personalidad de Rojo. Matt le hace mención a McQueen que Rojo no habla porque es demasiado tímido. Oye, ¡hey, grandulón! Necesito ayuda para lavar esto. Es algo tímido y te odia por matar sus flores. De hecho, la mayoría lo describe como un camioncito introvertido, que le cuesta mucho relacionarse con personas desconocidas. Al igual que como lo vemos al esconderse de McQueen cuando él le pide ayuda. Esto pareciera algo lógico, ya que a una persona introvertida y tímida le es demasiado difícil hablar con los extraños. Pero como lo dije, esto solo sucede cuando no se sienten en confianza o están rodeados de desconocidos. Y con esto dicho, esta idea se contradice con varios detalles que vemos escondidos en Cars, ya que, si se pone a pensar, Rojo parece tener una gran amistad con todos los que viven en Radiador Springs, y aunque se sienta seguro y en confianza, no lo hemos escuchado decir ni una sola palabra, ni con sus amigos más cercanos. O tal vez, eso es lo que pensamos. Si esto fuera así, aunque sea lo habríamos escuchado decir un hola o palabras cortas como sí o no. Sin embargo, Rojo solo se expresa a través de sus sentimientos y emociones. Hasta ahora solo lo hemos escuchado hacer ciertos sonidos, dependiendo de cómo se siente. Como cuando se siente triste, Rojo se pone a llorar y podemos escuchar sus quejidos. Pero eso es todo. ¡Rojo! Hasta ahora pareciera que todo apunta a que Rojo no habla, pero de hecho, solo pocos se dieron cuenta de que Rojo sí ha hablado antes en las películas. ¿Será que Rojo sí puede hablar? Una prueba de que Rojo sí habla la encontramos casi al final de Cars. Cuando Rojo encuentra a McQueen en Radiador Springs, McQueen se sube a Mac y a lo lejos podemos ver a Rojo hablando con un entrevistador. Esta situación contradice el hecho de que Rojo no habla con desconocidos y es tímido. Y esto me dejó aún más confundido, ya que otra de las teorías que tenemos es que Rojo pudo haber sufrido algún accidente el cual hizo que perdiera la voz. Pero puede que esto no se nos muestre en Cars.
Y si tomamos en cuenta el trabajo que lleva Rojo, se abre la posibilidad de que algún accidente ocurrió, dejándolo incapaz de producir palabras. Tal vez mientras él apagaba incendios. Sin querer, poco a poco, el humo le fue haciendo daño en las cuerdas vocales. O puede que no necesariamente tuvo que haber sufrido un accidente mientras estaba en su trabajo, sino que por alguna razón se pudo haber afectado la parte del cerebro responsable del lenguaje, quizá en un choque automovilístico, haciendo que perdiera la capacidad de producir palabras. Otra cosa que se relaciona con esta teoría es que Rojo pudo haber sido mudo desde su nacimiento. Él puede escucharte y comprender lo que dices, pero no puede responderte porque es mudo. Sin embargo, esta teoría se queda sin fundamentos, porque en el mundo de Cars en ningún momento nos dan pistas de que Rojo tenga esta discapacidad. Muchos pensamos que nos habrían mostrado una forma diferente de comunicarse con Rojo, como con señas o movimientos, pero nunca se nos mostró algo así. Además, Sally y Mate no habrían mencionado que Rojo es tímido, habrían dicho algo haciendo referencia a que no puede hablar. Esta afirmación que hacen los personajes también me deja pensando que en algún momento Rojo sí ha tenido conversaciones con ellos. Tal vez fue difícil sacarle plática, pero sí pudieron comunicarse con él. Esta teoría, al unirla con la teoría de que Rojo pudo haber sufrido un accidente, nos da una posible respuesta. Puede que en su juventud Rojo haya tenido la capacidad de hablar y comunicarse. Por su forma de ser tímida e introvertida, tal vez no haya tenido muchas conversaciones, pero sí que podía hablar. Por alguna causa del destino, sufrió algún accidente, lesionando esta parte del cerebro o cuerdas vocales. Pero este accidente tendría que haber ocurrido después de Cars 1, y esto explicaría por qué lo vemos mover los labios como si estuviera hablando en la escena final de la película con el entrevistador. También podemos tomar como referencia a Guido, un personaje que es de muy pocas palabras, pero se nota que tiene una historia detrás. Algunos lo relacionan como un minion, pero a comparación de Rojo, Guido sí tiene unas cuantas frases memorables. A los pits? D'accordo. Bye, bye, bye. Incredibile parlare, eh? Ma con chi stai parlando? No, ya les enseñarás, Guido, ya les enseñarás. O puede que Rojo simplemente nos esconda algo más. Quizá puede que él sea un espía encargado de mandar información para que alguien más pueda apoderarse de Radiador Springs para algún plan malvado. ¿O ustedes qué opinan acerca de todas estas teorías? ¿Creen que Rojo en realidad no puede hablar o simplemente es muy tímido y no hemos podido escuchar su voz? Ustedes tienen la última palabra. Compartan sus opiniones en los comentarios.